Bueno, ahora vamos a ver cómo solucionamos triángulos rectángulos pero combinados. ¿Qué significa combinados? Los dibujos indican por qué ese nombre. Se combinan de tal manera que quedan algunos rectángulos y otros no rectángulos. Piden calcular la medida del segmento marcado con una D. En este primer ejemplo, miren la D. Pertenece al triángulo ADC. Ese triángulo no es rectángulo. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Consigamos la medida de todo este lado, que va desde el punto B hasta el punto C. También consigamos esta medida, desde B hasta D. Y D, mírenlo geométricamente, sale de a todo este, quitarle este pedacito. Es decir, al final vamos a hacer una resta. Este pedacito X, que es en el triángulo ABD, X y esto son los catetos porque forman el ángulo que mide 90 grados. Pero además X hace parte de este triángulo que es la medida. Entonces eso lo convierte en el cateto adyacente a ese ángulo. Y la hipotenusa es este lado más largo. Adyacente, hipotenusa. Aquí está. Eso se puede solucionar usando la función coseno, en este caso de 35 grados, que se calcularía dividiendo lo que mide el cateto adyacente entre lo que mide la hipotenusa. ¿Cómo despejo si lo que yo no sé cuánto mide es el cateto adyacente? Como el 16 está dividiendo, viene para acá a multiplicar. Grados. Aquí se me olvidó colocar en los grados. Eso me daría X. Y entonces, en la calculadora, busco el resultado de 16 por el coseno de 35. Y me da 13,1. Entonces, el segmento X mide 13,1 unidad de longitud. Porque no dijeron en qué estaba medido ese 16. Y entonces, bueno, ahora ¿cómo me hallo la L? ¿Cómo me busco la L? En el triángulo ABC, nada más sé que este ángulo mide 18. No conozco la medida de los otros lados, entonces tengo únicamente dos datos. Pero resulta que este segmento forma parte del triángulo grande ABC y de este triángulo pequeño que también es rectángulo. Y ahí, como sé cuánto mide este y la hipotenusa, puedo saber cuánto es esto. ¿Y eso qué es? Con respecto a este ángulo, mírenlo el opuesto. Opuesto con hipotenusa seno. Entonces, seno de 35 grados sería igual a lo que mide el cateto opuesto, que lo llamamos H de altura de ese triángulo, sobre 16. El despeje es como el anterior, 16 por el seno de 35 grados es igual a la altura que estoy buscando. Bueno, y entonces 16 seno de 35 me da aproximadamente la altura del triángulo 9,18 unidades de longitud. ¿Por qué necesitábamos ese dato? Porque ahora en el triángulo ABC sabemos cuánto mide este, que es un cateto, porque forma el ángulo que mide 90 grados. Este que también queremos hallar es un cateto, pero como este está formando este ángulo, entonces es adyacente a este ángulo. Y este opuesto. Adyacente, opuesto. Aquí opuesto entre adyacente es tangente. Entonces, me voy a acomodar por acá. Tangente. Tangente. ¿De cuántos grados? De 18. ¿Es igual a qué? A lo que mide el cateto opuesto H. Aquí me dio 9,18
entre lo que da esta L, que es la incógnita. ¿Cómo se despeja cuando la incógnita está aquí? Diferente a como es acá, pero a mí me parece más fácil. Cambio, esta L la paso para acá y la tangente de 18 grados la traigo para acá. El 9,18 conserva su lugar. Entonces, otra vez la calculadora me ayuda. 9,18 dividido entre la tangente de 18 grados. Y me da 28,25 unidades de longitud. Ahora sí, lo que habíamos planificado, la D sale de a estos 28,25, restarle, quitarle los 13,1, que es este pedacito. Con lo cual, 28,25 menos 13,1 nos daría que el segmento D, que es la pregunta del ejemplo, es igual a 15,15. Bueno, ahí vieron la forma de resolver por aquí. Vámonos para allá. Ocurre algo similar y es que la D está en el triángulo ADC, que no es rectángulo. Y entonces, ¿qué conozco? Este ángulo que pertenece al triángulo C, este sería la letra B, D, que es rectángulo. Entonces, yo debería hallar este pedacito que le vamos a llamar Y. Y hallamos este otro, lo vamos a llamar H de altura del triángulo más grande. Y luego este segmento sale de algo que mide el más grande, restarle el más pequeño. Conozco este 50, que va desde aquí hasta aquí y pertenece a los dos triángulos rectángulos. Eso me da una ventaja. Entonces, vamos a trabajar primero en el triángulo ABC. En ese triángulo sabemos que este ángulo mide 36 y que este cateto, que es el que forma el ángulo que mide 36, es decir, el cateto adyacente mide 50. Y podemos hallar entonces ese cateto que está quedando como opuesto. Y ya hemos visto que el opuesto con el adyacente es tangente, lo que se debe usar ahí en esos casos. La tangente de 36 grados porque estamos trabajando en el triángulo grande. Se calcula dividiendo H entre lo que mide este cateto adyacente. Y entonces la H nos queda, el 50 que está dividiendo pasa a multiplicar, tangente de 36 grados. H mide entonces, la calculadora me va a ayudar, 50 tangente de 36,33. Eso mide desde B hasta la A. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar este pedacito? Ahí deberíamos trabajar en el triángulo CBD. Y ahí conocemos estos datos, que este ángulo mide 20 y que este mide 50. Entonces, este que mide 50 es un cateto, porque forma parte del ángulo que mide 90 grados. Y este que mide Y es el otro. Pero este está al ladito de este, es el adyacente, y este está opuesto. Entonces, no es necesario repasar tanto. Ya sabemos que adyacente entre opuesto es con tangente la cosa. Y está aquí, me queda en el numerador porque es el cateto opuesto y el cateto adyacente en el denominador. Eso dice aquí. Y entonces, ¿cómo despejo la Y? Este que está dividiendo pasa a multiplicar. Vamos a escribirlo así. 50
por la tangente de 20 grados. 50 por la tangente de 20 me da 18,2 aproximadamente. 18,2. Entonces, bueno, ya sabemos que si a todo este tramo que mide 36,33, le restamos este pedazo, se lo quitamos. Entonces, sabremos la medida del segmento D. 36,33 menos 18,2. 18,13. Muy bacano. Ya pudimos entonces mostrarle la manera de enfrentarse a este tipo de ejercicios cuando estén en sus cursos de trigonometría. Gracias por visitar el canal.